Hemos venido hablando casi un mismo tema todos estos meses, aplicado de manera diferente. Hoy le quiero hablar de un personaje que se llama Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. El título que le he denominado a esta enseñanza es Abre los pozos de tu herencia. Dile que está a tu lado. Abre los pozos de tu herencia. De pronto en el momento usted no sabe ni qué es lo que le está diciendo, pero al final de la enseñanza usted pueda decir, ya entiendo qué pozo debo abrir y seguir adelante en mi vida, ¿verdad? Pero antes, miramos que en toda esta historia de Isaac, el hijo de Abraham, hay una historia de unos pozos de agua. De pronto, nosotros no hemos vivido eso porque en el desierto el agua es vital. El agua es para sobrevivir, muy, muy importante. Y allá la gente en ese desierto sabe el valor del agua, porque el agua que tenían en la superficie no era suficiente. Tenían que cavar pozos para poder sacar el agua subterránea y que fuera apta para el consumo humano. Y para ellos era de gran valor. Yo he ido varias veces a un pueblo donde ese pueblo reconocen el valor del agua. No es tan fácil. Llueve muy poco y cualquier poquito de agua, eso le da un valor tan importante y reutilizan el agua para una cosa, utilizan reutilizan el agua para otra cosa, ¿verdad? Algunos acá le llamamos ponchera, no sé cómo se llama, se meten allí, se bañan y esa agua la cogen para otra cosa y otra cosa, mientras que nosotros muchas veces no le damos el valor que tiene, la desperdiciamos, se está cepillando y tiene la llave abierta y está ahí bote y bote y usted además que consume, ¿verdad? Y ahora hay una amenaza pues de un fenómeno muy fuerte, el fenómeno del niño que viene, el super niño, le dicen, no sabemos qué pueda suceder, no vamos a estar con temores, pero sí debemos aprender el valor de conservar, guardar. En el año 92, 1992, aquí hubo un apagón muy fuerte y se tuvo que cambiar hicimos como Venezuela, adelantar una hora para que se levantara más tarde y todo el mundo aprovechara la luz del día y se iba la luz todo el día. El año 92 fue un año difícil en esa parte y se iba la luz y en los almacenes con sus planticas, la bulla de las plantas y todas esas cosas. Pero lo que quiero decir es que eh, anteriormente tenían muy pendiente el valor del agua. Y tener un pozo de agua era tener riqueza, porque podían tenerla para el consumo de ellos, pero también de sus animales. La palabra dice que Abraham llegó a ser uno de los hombres más ricos, que el Señor lo enriqueció. Y esta herencia también la recibió su hijo Isaac. Pero quiero hablar esto y es que Isaac era el hijo de Abraham. Representa esa segunda generación de el cumplimiento de una promesa que Dios dio. Él fue el heredero de todo lo que recibió su padre. Hablando un poco del padre. Amados, conocemos que Abraham, Dios lo saca y le dice, ahí apártate de Taret, tu padre, porque Taret era muy rico también, pero Taret lo estancaba, el padre de Abraham lo estancaba, Dios quería darle su propia riqueza, Dios quería darle lo suyo como a cada uno de nosotros. Déjame decirte en esta mañana que Dios no te ha llamado para que mires lo que otros tienen, Dios te ha llamado para darte a ti mismo y tú puedas conquistar y alcanzar las promesas que Dios tiene sobre tu vida. Gloria a Dios. Y Dios le da una orden a Abraham y le dice, sal de tu tierra, deja a tu padre y deja tu parentela, que es donde nosotros nos aferramos mucho a la familia. Y dice, la tierra que te mostraré. Y le dijo que tendrá sería una nación grande. Y él decía, pero una nación ¿de dónde? Si no tengo hijos, ¿cómo voy a ser una nación grande? Mi esposa ya está anciana, mi esposa es estéril, no podemos tener nada. Y la palabra dice que ya él estaba casi muerto, es una señal que decía la palabra.
pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Había en el corazón de Abraham un anhelo, un deseo. Está bien las riquezas, está bien la promesa de las tierras que Dios le dijo, le te daré tu propia tierra. Pero él dice, yo quiero tener mi propio hijo para que de él tenga yo mi descendencia y de él sea la nación. Y fue una carga, fue una preocupación siempre para Abraham. Y la palabra dice que Dios lo prosperó, tanto que lo prosperó a él que prosperó a su sobrino. Y tuvieron problemas por las tierras, porque no había espacio por tanta bendición que había. La palabra nos muestra que Lot, su sobrino, se separó de él y se quedó con lo mejor. Pero Dios le dijo, no, mira hacia el frente, mira las estrellas, mira la tierra, todo lo que está aquí será tuyo por cumplimiento. La obediencia de Abraham le trajo bendición en todo. Dios lo prosperó en todas las cosas. Pero un día Abraham se queja y le dice, sí, todo eso está bien, estoy un bendecido, ¿verdad? Estoy prosperando, pero no tengo prole, no tengo familia, me va a heredar mi siervo Eliezer. Y está bien, él es un siervo fiel, pero es mi siervo y no lleva mi sangre. Yo quiero que mi hijo, ¿verdad? Quiero tenerlo en mis manos y quiero que sea de mi sangre y quiero que la bendición sea completa. Mire, de pronto, y lo decimos riéndonos, pero siempre he dicho, mamá es importante, pero a veces no tenemos en cuenta esa lucha de padre, ese anhelo de padre que tenemos en el corazón, ese deseo de conquistar, ese deseo a pesar de lo que estamos viviendo, no mostrarle a nuestra familia una frustración, no llevarle un temor, sino poder alcanzar algo de parte de Dios, ¿verdad? Hay que valorar eso también. Abraham lo tenía en su corazón. Ahora nace Isaac, es el heredero y no se imagina que todo lo que tiene, toda esa herencia, vino de parte del esfuerzo, de la obediencia y la entrega de un hombre llamado Abraham. Ahora este joven recibe y ve allí, pero él no tiene necesidad de pagar el precio que pagó su padre, de dejar su familia, de dejarlo todo, de moverse en fe, creyéndole a Dios, porque no es fácil moverse en fe, es fácil moverse en vista. Usted dice, en la cuenta tengo tanto, voy a hacer este negocio. Me voy a ir para tal ciudad y si no me va bien allá, pues me vengo acá porque allá tengo familia, allá me van a recibir, allá van a hacer. Pero cuando usted no tiene nada, es muy difícil moverse en esa fe. Y la fe es la confianza en las promesas que Dios ha dado. Abraham se movió y Dios lo prosperó. Dios lo prosperó por esa obediencia. Ahora este joven no se necesita esforzar, no pagó el precio de su padre, pero el padre obedeció, oró por lo que ahora tenía su hijo. Gloria a Dios por eso. La palabra dice que Abraham, cuando tenía alguna situación o tenía un encuentro con Dios, allí levantaba un altar para el Señor. Lo tomaba con piedras, dije algo hace 8 días, con unas piedras, con una madera también, y ella hacía un sacrificio de un cordero para Dios. Ya nosotros no debemos hacer un altar de piedra, ya no necesitamos un cordero para poner los sacrificios, porque Juan Bautista lo dijo claramente que cuando vio a Jesús y le dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra dice que él hizo un solo sacrificio para siempre delante del Padre y derramó su sangre para darnos victoria a nosotros. Aleluya. Una vez y para siempre tenemos la victoria. Ahora Dios quiere que el altar no sea un lugar físico y usted dice, voy a levantar un altar aquí para Dios y voy a poner cosas. No, Dios quiere que el altar sea nuestro corazón donde Él se siente, donde Él habite, y donde Él reine y donde Él mande. Ese es el altar. Pero Abraham en ese momento hacía esta parte simbólica y reunía esas piedras y hacía el sacrificio y le daba gracias a Dios, adoraba a Dios porque había vivido una situación, había tenido un encuentro con Dios, había tenido una circunstancia donde Dios lo había librado y ahí adoraba y agradecía al Señor. Es lo que Dios nos llama a nosotros también, a ser agradecidos. La palabra nos llama a decir, dice la palabra, darle gracias a Dios en todo. ¿Qué estás viviendo ahora? Dale gracias a Dios en todo.
Y dile, Señor, tengo salud, tengo vida, tengo una familia que me ayuda, una familia que me inspire, tengo alguien que ore por mí, tengo donde congregarme. Dale gracias a Dios por todo. Así que Isaac fue beneficiado, recibió la herencia, recibió la bendición de parte de su padre. Pero vemos allí cómo anteriormente Abraham construyó varios altares. Se conocen cuatro altares principales que él construyó y también cavó o estableció por lo menos 7 pozos. Abraham, con su gente, él mismo dice la palabra, abrió pozos que garantizaban la vida de ellos, porque el agua que salía era vital para ellos y imagínense, era rico. En esa época no había Nequi, no había Bancolombia, no se manejaba dinero, pero dice la palabra que tenían muchas ovejas, tenían muchos animales, tenían camellos en cantidad. Esas eran las riquezas del momento para ellos. Y usted se imagina, mientras más animales tenga, mientras más prospere, mientras más se multiplique, más agua se necesita. Pero como Dios es perfecto, Dios no le va a dar la multiplicación de los animales y lo va a dejar sin agua. Abraham abría pozos también de bendición y donde estaba, abría un pozo, ahí era una fuente de bendición. Dile, Señor, yo quiero una fuente de bendición. Hoy de pronto no es el agua, pero podemos nosotros tener otras necesidades vitales en nosotros y necesitamos la fuente de bendición. Amado, entonces, para todo esto, para poder entender que Abraham experimentó el poder de Dios en esos altares, pero también experimentó el poder de Dios en los pozos. Isaac estaba contento en medio de la abundancia, se sentía también feliz por tener el papá que tenía. Isaac estaba contento, qué bueno es, me alegro mucho cuando alguien habla bien de su padre, porque de la mamá generalmente hablamos muy bonito, pero que hablemos bien del padre a veces es más difícil. Y no honramos al Padre porque sea bueno, honramos al Padre porque Dios dice que honremos padre y madre para que nos vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Ahora, eso tiene su contexto y no le voy a hablar del Padre, ¿verdad? Porque no está hablando de reconciliación y vivir como si no pasara nada, no simplemente respetar, honrar y estar allí adelante. Bien, pero vamos a la palabra del Señor para que entremos en detalles, el tiempo ha transcurrido y miremos en el libro de Génesis. Miremos el capítulo 26, pero vamos a mirar el versículo 1. Cómo Isaac era el hijo de Abraham, le recuerdo para que lo tengan muy claro. Cómo él restaura no solamente la herencia física, sino la herencia espiritual. Que cada pozo que abrió Abraham era una señal de ese respaldo de Dios, de la bendición constante de Dios garantizar la vida a ellos en medio del desierto. Pero la palabra dice, escuche muy bien, que después que Abraham fallece, los filisteos, miren cuánta ignorancia, los filisteos taparon los pozos, los cegaron. ¿Cómo van a tapar un pozo que es de una fuente de agua de vida para todos? Si quiere, quédense con el pozo, pero van a vivir ellos, sus animales de eso, pero en una ignorancia, el mismo odio, el mismo resentimiento, la envidia, daba para tanto. Y dice la palabra que cubrieron o taparon los pozos. Pero miremos ahora su hijo Isaac, ya con su esposa, dice versículo 1, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Serar. Sigamos hasta el verso 6. Y se le apareció Jehová. ¿A quién se le apareció? A Isaac en medio de hambre y sequía y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Mire la promesa y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia
daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó a Abraham mi voz, decir obedeció y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. El padre pasó por una situación igual. Abraham pasó una sequía. La sequía fuerte, fenómeno del niño fuerte, hizo que hubiese hambre en la tierra. Las cosechas perdidas, los animales se murieron. Y la palabra dice que Abraham descendió a Egipto para buscar allá la provisión, para buscar la bendición. Recuerde que Egipto representa el mundo. Es como usted dice, bueno, aquí la cosa está mala, yo voy a intentarlo, voy a ahora comprarme el baloto, yo voy a comprar la Lotería Bolívar, voy a comprar porque acá no me ha dado resultado porque estoy ofrendando y diezmando y no me da resultado. Y Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Mira cómo el Señor le dice a Isaac, habita en la tierra que te diré y habitarás como forastero, porque esta tierra yo te la voy a dar, pero todavía no. Está bajo la promesa mientras vive como si fuera forastero, pero en realidad esta tierra es tuya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios te está diciendo en este momento estás como forastero. Parece que no tuvieras nada en esta situación, pero Dios dice, tengo grandes promesas que vienen para ti, que todavía tus ojos no las ven, pero las vas a ver si confías en mí, porque tu padre vio, ¿verdad? Mi respuesta, tu padre vio mi bendición cuando me obedeció, cuando me creyó, aunque a veces falló y se movió, porque a veces nuestra fe duda. Somos humanos, tenemos temores y queremos por vista. Bueno, la cosa está aquí, aquí hay sequía, vámonos para Egipto. Pero no era la voluntad del Señor. Y Dios dice, ahora no vayas a cometer el error de tu padre. Quédate allí, porque allí donde hay escasez, allí donde hay hambre, yo te voy a bendecir. Mire la gran diferencia. Él dice, no, el mundo no tiene nada, pero tú me tienes a mí y conmigo tienes todo. Allí vemos la circunstancia difícil que estaba viviendo el pueblo y ahí estaba Isaac, a cualquiera le da miedo. Isaac tenía un plan humano, pero Dios le dijo, no, quédate aquí. Y era un territorio de los filisteos, que no era cualquier cosa, era territorio de los enemigos. Pero déjame decirte que la adversidad que estés viviendo ahora, la circunstancia que estás viviendo ahora, no cancela las promesas de Dios. Dios cumple sus promesas. Quizás no la estaba viendo en el momento porque la sequía y la escasez traían angustia a todo y usted dice, estoy en el lugar equivocado y Dios dice, no, estás en el lugar perfecto porque estás conmigo, no te muevas. Dios le dio la orden de no moverse. La palabra nos muestra que Isaac obedeció, decidió seguir a Dios igual que su padre. Mire que Dios le da a él un mandato, pero le recuerda que el padre de él, Abraham, recibió bendición por causa de la obediencia. En pocas palabras le manda un mensaje y le dice, obedece a Dios. Obedece a Dios aunque el mundo te dice lo contrario. La gente te está diciendo eso es locura. ¿Cómo te vas a quedar allí? ¿Hasta cuándo? Como le dijo la esposa de Job, le dijo, y todavía tú guardas integridad delante de Dios, tú todavía crees que Dios te va a ayudar, tú todavía crees que Dios te va a sanar. Maldice a tu Dios y muérete. Oiga, qué consejito tan bueno es. Y él le dijo, como una mujer loca has hablado. Voy a recibir bendiciones de Dios y no voy a aceptar los males que vengan también. Y la palabra dice que oh, recibió por la ley de la restitución el doble de lo que había perdido. Y Dios nos está hablando en esta hora y nos está diciendo, no te muevas tan fácil, confía en Dios.
Egipto o el mundo no es la solución, no te enredes en Egipto. Quédate bajo la obediencia, el mandato, la dirección de nuestro Dios. Pero miremos ahora lo que dice la palabra, pasemos al verso 13 y 14. Dice la palabra, hablando Isaac, ¿y cómo estaba el pueblo? En crisis, en pobreza, en ruina, en escasez, en sequía, en hambre. ¿Y cómo es posible que este hombre se enriquece en medio de una crisis? Es que no dependemos de la crisis, dependemos de Dios. No depende de la crisis, depende de Cristo. Ahí Dios nos está hablando ahora porque esa es una lucha en nuestra mente, amado, yo sé. Por eso la palabra dice, por nada te afanes. Y uno dice, pero ¿por qué no me cómo no me voy a afanar? Es que lo de Dios todo es locura. Pero Él está diciendo, no por nada os afanéis, sino, mire la solución o la fórmula, sino que sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en toda oración y ruego con acciones de gracia. Ahí está la fórmula. Y dice la palabra, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Ahí hay fórmula. Lo que pasa es que queremos, ay, tengo un problema, ay, media hora chateando. Mira, a mí no te cuento, ay, no sé qué, ay, consígueme una consejería, ay, yo voy a hablar con este. A todo el mundo le contamos la historia, lo primero que debo preguntar, ¿ya te encerraste con el Señor? ¿Ya le contaste a Dios? ¿Ya oraste a Dios? Sí, ya lo hice, pero no, espera, deja que te tomaste la pastilla, sí, tú espera que te haga efecto. Sí, pero es que me la tomé hace 2 minutos, la pastilla no hace efecto tan rápido. Recuerda que Dios también nos enseña carácter y en el carácter nos enseña perseverancia. Perseverar, bien lo dice el Señor ahí en Lucas 18. Dice, Jesús les enseñaba sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Orar cuando? Siempre. El creyente tiene que hacerlo. Abraham oró. Todos los hombres grandes de Dios oraron. Nosotros queremos fórmulas mágicas, Señor. Muéstrame. Ora para ver qué demuestra el Señor, a ver qué negocio hago. Y Dios te dice, no seas sinvergüenza, ves a orar tú, ves a pagar el precio tú. Clama delante de mí, yo te voy a responder, pero el creyente en estos tiempos no quiere orar. En la época que empecé a conocer de Dios, no se daba casi la consejería, simplemente la iglesia estaba abierta y pastor, puedo ir a la iglesia, voy a orar, voy a hacer esto, voy a ayunar yo solo, sí, se ponía uno y vas a ayunar. La solución le decían a uno, métete en 3 días de ayuno, y uno sí, claro que sí, pero ya eso no se puede decir porque se ofende la gente, no, yo que voy a orar, yo que voy a ayunar, arrégleme el problema, no, no, el problema lo arregla Dios. Volvamos a los tiempos, a lo que le dio resultado. Por eso Dios le recuerda, le dice, tu padre Abraham obedeció, tu padre Abraham hizo lo que yo le dije, mis preceptos, mis normas, mis mandamientos, los cumplió y fue prosperado en todas las cosas. Dios quiere que le demos el primer lugar. Y dice la palabra ahora que su hijo, en medio de una crisis, dice, y el varón se enriqueció. Dile, Señor, yo quiero ser ahí Isaac. Y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ahora no se engrandeció por lo que el papá le dejó la herencia, sino que ahora era prosperado y enriquecido por lo que Dios le había dado a él, por la obediencia en medio de una crisis, en medio de un temor, en medio del miedo que tenía. Es que Dios no está diciendo ahora que tienes paz y cuando estaba hablando dice, por nada estéis afanosos, se me está olvidando el versículo, si no sean conocidas delante de Dios, que vuestra en toda oración y ruego, y cuando termines, dale gracias adelantada por lo que vas a recibir. Y antes de recibir la respuesta que dice, y la paz de Dios,
Mire qué es lo primero que llega antes de la respuesta. ¿Y la paz de Dios qué? Que sobrepasa todo entendimiento. La gente va a decir, estás loco, con tremendo problema, con tremenda crisis, pero yo te veo como si no pasara nada. Algo debes tener escondido ahí, porque a mí me extraña eso. Más de uno se va a extrañar y dice, no, es que eso sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿qué va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos, que es donde está la guerra ahí? Ahí está, es una tempestad que tenemos, un huracán grande en la mente y no dormimos, nos angustiamos con ansiedad y con desespero. Y Dios dice, lo primero es, como decía antes el locutor cuando jugaba Colombia, decía, tú tranquilo. ¿Qué quiere Dios primero? Calmarnos a nosotros para que podamos escuchar la instrucción de Dios. Si no hay calma, es difícil escuchar a Dios. Entonces dice la palabra que se hizo poderoso. El siguiente versículo, verso 14, dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha, ¿qué? Labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Mire que tiene muchas ovejas y hatos de vacas. Ellas necesitan agua, ¿no? Y la labranza, la cosecha, ¿necesita también agua? Claro que sí. Y de ñapa, los filisteos tenían envidia. Y decía, ¿cómo es posible que que no es de aquí, porque él no era de ahí, prospera en tierra ajena, nos está robando, nos está quitando? No, 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 no. Él estaba obedeciendo a Dios. Amado, y Dios ahí lo prospera, le aumentó la grandeza. Cuando obedeces a Dios y actúa, Dios te prospera, aun cuando la lógica humana no lo puede explicar. ¿Sabe por qué? Yo adelanté unos versículos, pero la palabra dice que Isaac sembró en tierra seca. ¿Quién cree que una tierra que está reseca por el sol y de Dios te dice, lanza la semilla, haz tu trabajo, porque Dios no va a hacer nuestro trabajo? Dios no va a madrugar y usted decir, no voy a esperar que Dios se levante. No, ya Dios está levantado, usted levántese. Prepare la tierra, está seca, sí, la tierra está seca. ¿Qué me están diciendo la vista? Sí, aquí como que esto es tierra seca, que han intentado varios poner negocio y eso no pega aquí. Pero recuerda que lo de Dios todo no tiene lógica, es inexplicable. Cuando tienes la gracia de Dios, la gracia es una llave que abre puertas. Muchos lo intentaron y no pudieron entrar, pero tenemos el respaldo de Dios. Ahí es donde está, porque si no somos conscientes de quiénes somos, que Dios te llamó a conquistar, que Dios te llamó a alcanzar y que estás con Él, entonces no vas a decir, Dios, tengo un problema grande, sino problema, tengo un Dios grande. Es inexplicable, pero Dios quiere que el creyente, y eso no se gana fácil, por eso le dice, la paz de Dios va a guardar el corazón y la mente, porque la mente no nos va a dejar tranquilo y te va a decir, no se puede, la canción dice, con mi mente digo. ¿Sabe que existe una iglesia que se llama Faith Center, que nació hace 17 años? Y cuando nosotros, por obediencia, me enviaron, abrimos un grupo. Ahí alguien, yo recuerdo claramente, nos dijo a mi esposa y a mí, esto por aquí es tierra seca, por aquí han intentado poner varios grupitos, pero eso por aquí, eso no, no, no. Yo no es que yo no vengo a poner ningún grupito. Yo vine voy a traer la presencia de Dios. Amado, denle un aplauso al que vive en esta hora. Nosotros somos de Dios. La palabra dice, los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Usted tiene que reclamar esa promesa y decirse, Señor, yo soy tuyo. Guíame. Los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Guíame. Dios nos mostrará las oportunidades de negocio. Dios hará conexiones con personas que no imaginábamos, pero nos llevará, créele, en esta hora, en el nombre de Jesús. Por eso Dios dice, llama las cosas que no son como si fuera. Hay que romper primero todos esos paradigmas, todas esas cosas que tenemos en nuestra mente que son las que no nos dejan tomar las decisiones correctas. Isaac le creyó a Dios y sembró, y la palabra dice que se enriqueció. Gloria a Dios. Verso 18 al 21 para avanzar. Dice la palabra, verso 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos
que habían abierto en los días de Abraham su padre. Por eso el título del mensaje dice, abre los pozos de tu herencia. Oye, esos pozos los había abierto Abraham con la bendición de Dios y salía una fuente de bendición, pero los otros por envidia, mira, ahora le tienen envidia a Isaac. Oiga, la envidia parece que la regalaran porque hay por todos lados. Por eso no abra tanto las puertas a todo el mundo. A veces nos equivocamos y contamos todo y decimos todo. Y todo el mundo no se alegra de lo que nosotros vivimos. A veces estamos desapercibidos y tan inocentes creemos y decimos, todo el mundo se alegra. No todo el mundo se alegra. Tienen la sonrisa de oreja a oreja, oreja, pero por dentro están diciendo, mínimo se lo robó, se lo cogió, engañó, alguna cosa, porque creen que no lo merecemos y la verdad es que no lo merecemos, pero lo recibimos por la gracia de Dios. Y la palabra del aplauso al Señor, pero, pero Él vuelve y toma posesión de su herencia. Y la herencia no era solamente representada en ganado, en ovejas, cosas, sino los pozos que el Padre había abierto, dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos, llenos de envidia, habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Él conservó la herencia de su padre, y dice la palabra, pero cuando los siervos de Isaac, ahora no solamente, escuche, no solamente se conformó con los pozos, recuperar los pozos de la herencia de su padre, lo que él había hecho, que lo habían cubierto por envidia, sino que ahora él mismo, con la gracia de Dios, abre sus propios pozos. Yo quiero que digan en esta mañana, mi padre tuvo bendición, mi familia tuvo bendición, pero el Señor me dará la gracia para yo abrir mis propios pozos en el nombre de Jesús. Yo quiero que le dé un aplauso al Señor esta mañana. Y hallaron allí un pozo de aguas vivas, dice la palabra. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Gloria al Señor. Vamos hasta el verso 21. Vamos hasta el 21, dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Gloria al Señor. Amado, ahora los hombres de Isaac abren un pozo y fluye el agua. Enseguida los envidiosos dijeron, eso es nuestro. Oiga, trabajando nosotros, cavando nosotros y otro quiere tomarse el agua que es de nosotros. Pero lo que me agrada mucho es que la palabra dice que Isaac no riñó con ellos, no peleó con ellos, no discutió con ellos. Dice, si es de ustedes, es de ustedes. Nosotros cavamos el pozo. Pero si el agua que está en la tierra es de ustedes, pues igual, donde quiera que abra un pozo, Dios estará conmigo. Donde quiera que yo busque una oportunidad, Dios estará conmigo. Yo quiero que usted lo entienda en esta mañana, que no es el pozo, no es el lugar. La fuente de bendición la tiene usted de parte de Dios. Donde quiera que usted vaya y donde otro fracasó, usted puede tener victoria y alcanzar. Él recuperó, gloria al Señor, en esta mañana. Él recuperó los pozos perdidos por envidia. Dios te dice en esta mañana también, Él te va a hacer recuperar lo que la oruga se comió, lo que el saltón y el revoltón se comió, lo que destruyó, lo que le quitaron a tus ancestros. Dios te lo puede restituir en el nombre de Jesús, pero te añadirá los pozos nuevos para ti, las oportunidades, la bendición del cielo. Reclámala en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Hoy Dios está hablando, amado, para que tengamos fe y confianza en Él. La bendición de Abraham vino por obedecerle y creerle a Dios. Ahora Isaac le cree también a Dios. Pero se van a presentar obstáculos. Usted dice, yo pensé que esta era la oportunidad de mi vida. Yo estoy seguro
que la alegría de Isaac y sus hombres encontrar un pozo. Y bueno, gloria a Dios. Tenía los de mi padre, los recuperé, pero ahora tengo mi propio pozo. Y cuando usted lo está degustando alegre, aparece otro a traer obstáculos a su vida. Y bien Isaac pudiera decir, no, pero yo pensé que Dios estaba conmigo, mire que mi oportunidad. No, no, no. Él dijo, no, donde yo quiera abrir un negocio, Jehová está conmigo. Y hay que empezar desde lo pequeño. En el verso 22 me llama mucho la atención y dice, y se apartó de allí. ¿De dónde se apartó? De los dos pozos anteriores. Me imagino que él dijo, no, pero tú, ¿por qué es así? No, no puedo decir esa palabra, pero tú parece que defiéndete, pelea, ahí tienes los hombres. Digo, no te preocupes. No te preocupes, ya aprendí que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán donde quiera que yo vaya. Mire cómo Dios empieza a cambiar nuestra manera de pensar y de percibir las cosas. ¿Cuántas familias han perdido y pelean herencia durante años y ninguno la disfruta? ¿Quién la disfruta? Ninguno. Ni siquiera el que se queda con la herencia, tampoco. La misma amargura no le da. Pero era por la envidia de no compartir lo poco con los demás. Y ahora dice, se apartó de allí y abrió otro pozo. Intentó otro negocio. Y dijo, bueno, dos no se dieron. Estaba como bueno, pintaban como bueno, pero habían obstáculos, habían problemas. Pero yo sigo creyendo que Dios está conmigo. Y yo voy a encontrar la oportunidad de mi vida con la perseverancia y con la fe de creer que Dios me ayudará a superar los obstáculos. Y dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Gloria a Dios, vino a la paz. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra, no en el cielo. Es aquí. Obstáculos sí, problemas sí, oposición sí, envidia. ¿Usted sabe cuánto daño hace la envidia? Eso es una cosa tremenda. Hay que orar en contra de la envidia. El envidioso muchas veces no es que quiera lo tuyo, sino que no quiere que tú estés bendecido. Pero a pesar de todo, amado, no es con espada ni con ejércitos, sino con su Espíritu Santo. Y hoy Dios te está diciendo, vuélvelo a intentar. Hay pozos que estaban tapados, Él los puede destapar. Otro te quitó el negocio, otro te embolató, otro no sé qué puede pasar, pero Dios quiere llevarte allá, quiere llevarte a Robot para que tú digas, ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos aquí, pero en paz, porque todo lo de Dios genera paz. Amados, es una gran manifestación divina del Señor. La perseverancia no es resistir, porque a veces decimos, "No, yo resisto, yo resisto". Es intentarlo hasta encontrar el camino. Es intentarlo hasta encontrar la respuesta. Es intentarlo de parte de Dios, amado. A veces esperamos que todas las cosas estén listas para que se den, porque a veces decimos así, Señor, te voy a poner la señal. Si pasa por aquí un burro, esa es. Si pasa por aquí, no. Mire lo que dice Eclesiastés y ya voy a terminar. Eclesiastés 11:4 en la Nueva Traducción Viviente dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Él dice, rompamos ese paradigma de que tienen que estar todas las condiciones. A veces puede ser así, pero miren que las condiciones no estaban dadas para Isaac porque había sequía, había hambre. La mejor oportunidad era otra vez Egipto. Dios le dice, no, esta vez no te muevas, esta vez no renuncies, esta vez no te vayas. Esta vez confía en que yo te voy a bendecir y te voy a fructificar
donde quiera que tú estés. Y lo vas a intentar una vez y dos veces y tres veces porque te puedes caer, pero vas a perseverar hasta que encuentres Roboat, hasta que encuentres el lugar de paz, hasta que encuentres la bendición, el empleo, el negocio que Dios quiere dar para tu vida. No esperes ahí esperando el clima perfecto, porque no lo vas a hacer. Aunque las condiciones no se den, confía en Dios en esta mañana. Yo quiero que tú digas, Señor, yo confío en ti, Señor, y voy a abrir los pozos de mi herencia, porque hay bendición para mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al que vive y reina. Para terminar, versículos 23 al 25, para terminar, porque no podemos terminar sin esto importante. Dice la palabra, estamos en Génesis 26, versículos 23 al 25. Y de allí subió a Bersebas, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por Abraham, mi siervo. Mire la confirmación de una promesa que le había dado a su padre. Y edificó allí. ¿Quién era Isaac? Hizo lo mismo que su padre. Edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, su casa. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, otro pozo. Pero antes de abrir el pozo, instaló un altar y adoró a Dios, agradeció a Dios. La manifestación divina estaba, pero la adoración estaba en agradecimiento a Dios. Hoy Dios dice que la adoración a Dios no falte, aún en la situación que estés viviendo. Job, en lo peor de su vida, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, que sea el nombre de Jehová bendito. Él habita en la alabanza de su pueblo, no en la quejabanza. Decirle, Señor, cubrieron, taparon todos los pozos, se perdieron las oportunidades, pero tú eres Dios grande y yo creo que tú puedes, Señor, abrir nuevos pozos. Tú puedes dar nuevos empleos, tú puedes dar nuevos aumentos, tú puedes darme otras oportunidades de negocio. Y el Salmo 23 se cumplirá, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. No dejes de adorar a Dios. El enemigo va a querer robarte la adoración, la alabanza, el ser agradecido, pero no, Dios dice, en cualquier circunstancia, haz de tu casa y de tu corazón un altar y dile, Señor, te alabo, te bendigo y quiero que seas el rey de mi vida. Y allí abrió un pozo, es decir, otra oportunidad para él subsistir con su familia. Amado, en todo lugar, levanta un altar para el Señor. No estoy diciendo un altar físico. No vaya a buscar ahora flores, no vaya a buscar ahora una virgen. No, 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 no. Yo no estoy hablando de eso. De decirle, Señor, ya yo tengo mi altar aquí donde yo me mueva. Ese altar está donde yo me mueva. Aquí te adoro, aquí te reconozco, Señor. Ahora me falta, Señor, que me digas dónde es que voy a abrir el pozo. Dígale, Señor, cuál es la oportunidad donde la voy a abrir, porque sé que Él se va a glorificar. Yo quiero que usted se levante y le dé un aplauso al Rey de Gloria.